Espero que se encuentren bien. Retomamos tercer parcial, módulo matemáticas discretas. Continuamos con la parte de matemáticas discretas, ahora en la unidad número 4, grafos. Vamos a ver una pequeña introducción, algunas definiciones, entender ciclos y caminos y cerramos con ciclos eulerianos para esta semana y la siguiente semana retomamos con ciclos hamiltonianos. Bueno, ¿qué es un grafo? Un grafo va a ser una forma que nosotros vamos a utilizar, una forma esquemática que vamos a utilizar para representar algo. Vamos a ponerlo más claro mediante el siguiente ejemplo. Tenemos problema. Puede representar diferentes puntos por los que tiene que pasar una persona, puede ser un repartidor que tiene que pasar por diferentes tienditas, puede ser un camión, que es la ruta que tiene que recorrer, puede ser diferentes situaciones. Y entonces para que nosotros o un programa pueda analizar la forma más eficiente de llevar a cabo una solución, es analizarlo de una manera esquemática. Toda esa información se va a volver puntos y líneas. Obviamente en la computadora estamos hablando de ceros y unos, pero para nosotros este diagrama esquemático es precisamente la representación del problema. Esta representación esquemática del problema es para nosotros el grafo. Y este grafo va a estar compuesto de vértices, que son estos, y también de aristas, que son todas las que unen los vértices. Todas las que están uniendo los vértices van a ser las aristas. Y todo eso en conjunto para nosotros va a ser el grafo. Eso es un grafo. Entonces, con esto partimos esta unidad número 4, entendiendo lo que es un grafo. El grafo va a ser una forma esquemática en la que nosotros vamos a representar un problema y va a estar compuesto por vértices y aristas. Estos problemas pueden ser de diferente índole. Y ahora lo que queremos entender es, bueno, ¿qué otras características podemos encontrar en estos grafos? De acuerdo. Para llegar a eso, primero tenemos que tener presente que muchas veces un grafo se puede representar de distintas formas. Quiere decir, aunque nosotros vemos aquí tres grafos distintos o tres gráficas distintas, las tres son exactamente el mismo porque la unión entre los vértices y las aristas es la misma. Solo que pareciera una representación distinta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el valor de esta lista es diferente, o a lo mejor el valor de esta lista es diferente, pero es exactamente el mismo grafo. Un análisis que involucre a este grafo tendrá que ser igual. Otra situación. Bueno, el otro punto ahora es las aristas múltiples. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, están anexadas esta arista y esta otra arista. Aquí tenemos otras aristas también. Se le conoce como aristas múltiples. ¿Por qué? Porque hay más aristas entre estos dos vértices. Entonces es un concepto que nosotros vamos a tener que analizar, el concepto de aristas múltiples, que son precisamente cuando entre dos vértices hay varias aristas que los unen, y un concepto más que va a ser el de bucle. Un bucle va a ser esta parte que vamos a encontrar aquí. Es una arista que sale y regresa al mismo vértice. ¿Ok? Un gráfico puede contener entonces tanto bucles como aristas múltiples. ¿Eso cómo lo podemos visualizar en una situación? Algunas veces les he dado el ejemplo de si nosotros hiciéramos un grafo de cuando ustedes salen de su casa, algunos o muchos pasan 2 o 3 veces por un punto. Entonces eso puede ser un bucle. ¿Y qué puede representar ese bucle? Pues pérdida de tiempo. Y por eso muchas veces se hace tarde. Porque repetimos o pasamos por un lugar 2 o 3 veces.
Bueno, eso quiere decir que hay múltiples situaciones del mundo real donde podemos describir convenientemente por medio de diagramas situaciones. Y entonces podemos hacer un análisis de esto. ¿Qué podemos analizar? El tiempo, podemos analizar el costo, podemos analizar el cuánto tardan. Entonces, al pasar esquemáticamente las situaciones a los grafos, podemos hacer un sinfín de análisis. Y entonces ahora sí podemos definir adecuadamente lo que es un grafo. Y vamos a tener grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Y aquí les subrayé la parte que es importante para entender cuando el grafo no es dirigido. Dice, un grafo o gráfica a la que llamamos G va a consistir en un conjunto de vértices y de aristas donde se van a asociar de una manera no ordenada los vértices. ¿Qué implica no ordenada? Que puedes ir de cualquier vértice a cualquier vértice. No tienes que ir específicamente del vértice 1 al vértice 2 y luego del vértice 2 al vértice 4. ¿Ok? Esa es una gráfica no dirigida. Quiere decir que te puedes mover como quieras entre vértices y aristas. Y cuando hablamos de una gráfica dirigida, va a consistir igual en un conjunto tanto de vértices como aristas, pero va a haber un par ordenado de vértices. Quiere decir que hay un ordenamiento de cómo se va a llevar a cabo el recorrido sobre el esquema o sobre el grafo. Es importante definir esta parte entre lo que es un grafo dirigido y un grafo no dirigido. Hay terminologías que vamos a estar utilizando cuando estamos hablando de grafos. No vamos a ver ahorita todas, ustedes las van a revisar a detalle. Simplemente vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, el 4 dice, un grafo es simple si no tiene bordes o bucles paralelos. Esa definición va a ser importante y ahorita la vamos a ver en el siguiente ejemplo. Dice, un grafo es simple si no tiene bordes o bucles paralelos. Ya vimos nosotros qué es un bucle paralelo. La parte del borde vamos a entenderlo como las aristas. Quiere decir, si no tiene bordes o bucles paralelos. Si no tiene aristas paralelas o si no tiene bucles. Entonces, vamos a analizar ese. Otro que podemos tomar de aquí, el 7. El grado de un vértice es el número de aristas que inciden en él. Vamos a revisarle el siguiente punto. Gráfico simple, gráfico sin bucles o aristas múltiples. Aquí tenemos un grafo que es simple y un grafo que es no simple. Este grafo, si se dan cuenta, no tiene aristas múltiples. Ya vimos lo que es una arista múltiple y no tiene tampoco bucles. Por lo tanto, entra en la clasificación de un gráfico simple, sin bucles y sin aristas múltiples. Sin embargo, el que tenemos de este lado tiene un bucle y tiene además aristas múltiples. Eso quiere decir que eso entra como un grafo no simple. Y así vamos a ir definiendo algunas características para entender de qué tipo de grafos estamos hablando. Cuando hablamos de un grafo dirigido, dijimos que surge convirtiendo los caminos en sentidos. Quiere decir que van o nos indican hacia dónde van. Nos indica cuál es el orden que se tiene que seguir, de dónde a dónde tengo que ir. Por eso se le conoce como gráfico o grafo dirigido. Te dice por dónde tienes que ir para llegar al siguiente vértice. Y cuando hablamos de un grafo ponderado, implica que la arista va a tener peso o valor. Ese valor o peso pues puede representar precisamente o costo, o tiempo, o recursos, o alguna otra variable que va a ser involucrada dentro del grafo. Con este ejemplo vamos a analizar las definiciones que estábamos viendo hace un instante. Tenemos un grafo. La primera pregunta, bueno, ¿creen que sea un grafo simple o que no sea un grafo simple? No es un grafo simple, es correcto. ¿Por qué? Porque primero tiene aristas múltiples y tiene un bucle o lazo. Entonces ya por esa situación, este ya no es un grafo simple. Y vamos a analizarlo aquí. B4 y B5, los vértices 4 y 5 son vértices finales de la arista 5.
arista E4 y E5 son paralelas, aquí lo estamos viendo. E3 es un bucle, ya lo tenemos. Aquí especifica el grafo es no simple, ya vimos por qué no es, simple. Otro, el grado del vértice 4 es 2, vértice 4, aquí está el vértice 4, y recordemos que un grado es el número de aristas que inciden en el vértice. Entonces, inciden dos aristas en este vértice, por lo tanto, es grado 2. Dice, el grado del vértice 3 es 0, por lo que es un vértice aislado. Y aquí tenemos el vértice 3, y no tiene ninguna arista incidiendo en él, por eso implica que el grado es 0. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, esas definiciones que veíamos pues son importantes porque nos ayudan a definir un poquito más qué características tiene el grafo o entender por lo menos bajo qué consideración podríamos empezar a hacer un análisis. Esto nos va a llevar a la siguiente parte que son caminos y ciclos y lo vamos a ver en el siguiente video.